Muy buenos días, aquí comienza una nueva entrega de Calidad de Vida, el Magazine de la Salud. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Un placer, ¿todo bien? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más, un domingo a la mañana con muchísima información. Sin duda que con variadísimos temas. Además, vamos a hablar de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerosa. Ese será uno de los temas centrales. Pero además... Vamos a hablar de una patología que las mujeres sufrimos, que es la incontinencia urinaria y con soluciones con láser. Sin duda. Y vamos a tener a un destacado invitado brasileño, profesor de biología molecular y genética, para hablarnos de algo que es casi ciencia ficción. Escuchen bien, tecnología 3D aplicada a la salud, a los tejidos y a la farmacología personalizada. Sí, una piel humana en la que se puede experimentar, pero que bueno, se viene a futuro después seguramente para de todo, para hacer órganos, para hacer de todo. Increíble. Pero Absolutamente. Tenemos también un invitado y un programa muy internacional, una invitada de lujo que les queremos España. presentar. Exacto. Exactamente, viene de España, es colega, es periodista especializada en comunicación científica, en ciencias y particularmente de las noticias falsas, que se dan mucho en las redes. Sí, las fake news tienen que ver con toda esa vorágine de tweets que hay, que a veces no hay ese rigor periodístico y la gente no se cuestiona, ¿no? De la veracidad. Y lo cierto es que se manipula a la gente, amarillismo, pero de eso vamos a hablar con nuestra invitada, que ya nos está esperando. Ya nos está esperando. Si nos acompañan, es un gusto tenerte. Bienvenida, Nuria. Hola, un placer. Días. Gracias. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Aprovechamos tu visita al Uruguay para tenerte aquí en nuestro programa. Muchas gracias. Nuria, estamos en el mismo terreno, en el mismo campo, ¿no, verdad? En el periodismo científico, y tú has enfocado desde tu país y en otras partes el tema de las noticias falsas y particularmente las noticias que se dan en el rubro salud a través de las redes sociales, donde circula de todo un poco. ¿Es una realidad que se vive en Europa también, en España, en tu país? Absolutamente. Las noticias falsas es un problema en Uruguay, en Barcelona, en Europa, en los Estados Unidos, y que nos preocupa mucho a los periodistas que nos dedicamos a ciencia, salud, porque las noticias falsas podríamos decir que son el antónimo de la evidencia, que es la columna vertebral de la ciencia y de la medicina. Y hay que ir con cuidado porque las noticias falsas son un problema a muchos niveles. Hemos visto que en política las noticias falsas son un problema para la democracia. Hay mucho auge de populismo. Ha desencadenado guerras países. y desde hace muchos años atrás también, no Exacto. solamente hoy. Hoy el hecho de las redes sociales que viraliza todo, ¿no?, hace que sea mucho más rápido. Ese es el problema actual y yo creo que es el punto clave por el cual nos preocupan tanto las noticias falsas que están inmersas en esta era de la posverdad, ¿no? Las redes sociales. Yo entro en Facebook, ya no me informo ni por un programa de televisión, ni por la radio, ni por la prensa, sino por Facebook, donde mis amigos comparten informaciones que ellos creen que son relevantes, que están dentro de mi burbuja de los intereses de mi colectivo, y me olvido de todo lo demás. ¿Qué problema tiene Facebook? Que ahora lo comentabas, también lo tiene Twitter, que viraliza. Y no sabemos por qué nos dejamos guiar mucho más, tenemos un sesgo cognitivo que se dice hacia la emoción, hacia lo que dicen esas noticias falsas, que hacia la verdad revelada, y eso es un problema. Sin duda. ¿No? Tú sabes que hace muy pocos días nos hemos ocupado del tema respecto a las noticias falsas en medios de prensa y en las redes, en relación muy directa a los movimientos antivacunas que han surgido en Europa. Y particularmente el profesional que vino a nuestro programa, el doctor Daniel Bula, nos señaló que en países como Rumania, como Italia, como Rusia, habían hecho una campaña, los movimientos antivacunas, contra el sarampión. Resultado de todo esto, el año pasado, 2017, murieron más de 50 niños no vacunados.
¿Te imaginas, Nuria, qué desastre esto de las noticias falsas y esta respecto a los movimientos antivacunas? También ha habido mucho movimiento antivacuna con el virus del papiloma humano. También de eso hemos hablado. En nuestro país hay un montón de niñas que no han sido vacunadas porque los papás leen esa información. Obviamente, lees algo así, tienes una niña y lo que te va a pasar es que te va a generar miedo. Y ante eso hay que firmar un consentimiento. Dicen, no la vacunen. Y esa vacuna en este país, dentro del esquema de vacunación, es gratuita. Es una vacuna que está ultra comprobada de no llega a tener un cáncer de cuello de útero en un país como este donde hay un índice muy alto. Y no solo las niñas, la evidencia ya está mostrando que también los varones deben vacunarse de esta vacuna, ¿no? Todo esto de las vacunas yo creo que es el paradigma de las noticias falsas en la ciencia, en la medicina. Paradigma. Todo esto empezó a finales de los años 90, cuando un doctor publicó una investigación científica en una revista muy prestigiosa y él lo que vino a decir es que demostraba, según él, una relación directa entre la vacuna de la triple vírica con el autismo. Exacto. Y había un caldo de cultivo de gente en Reino Unido que se identificaba con este movimiento antivacuna, que cuando este señor dice esto, tiene un altavoz perfecto para decir, ¿lo veis? La evidencia científica está diciendo que teníamos razón. Al final se demostró que esto era se demostró falso. que no, pero ya luego el daño fue hecho, porque es como cuando estamos frente a un veredicto y dice, bueno, esto lo borran, esto no se escucha, pero ya lo hizo el daño. Tiene hay gente mucho más eco la mentira que la rectificación Exactamente. de la mentira. El viceministro de Salud Pública salió hace muy pocos días en nuestro país, Nuria, respecto justamente a los movimientos antivacunas y la vacuna contra el HPV, el virus del papiloma humano, para decir que había en las redes sociales, en Facebook, como tú decías, una gran ignorancia científica. Fue muy fuerte el viceministro de Salud de nuestro país. Esto para que tengas una idea. Pero yo creo que Internet y las redes sociales, que tienen muchas cosas buenas, también hay que saber utilizarlas, porque uno se mete en Internet, pensad en una persona que está enferma, en un paciente, es una persona vulnerable, que quizá un tratamiento no le está funcionando, que recorre a lo que tenga en su mano para tener una solución, y en Internet hay de todo. Hay la evidencia y la noticia falsa. Entonces, uno tiene que saber bien dónde buscar. Hay iniciativas, por ejemplo, en Barcelona hay hospitales que están impulsando páginas web de salud donde profesionales acreditados que escriben información contrastada dan información a todos aquellos pacientes que quieren saber más. Pasa? Por detrás también hay un interés de manipular y de vender. Porque ese amarillismo que se da en otros contextos sociales también se da en el plano científico, porque también por detrás hay una venta de productos. Entonces la gente cree y necesita y quiere consumir y no hay un rigor de ir a buscar cuál es la fuente. Nadie se fija en eso. Nadie se fija y hay ciertos sectores que son más proclives a esto que ahora estabas comentando, como por ejemplo la alimentación. ¿no? Lo hablábamos justamente antes de la entrevista, Nuria, ¿no? Ya nos referimos a los antivacunas y decíamos que dos sectores que son muy proclives a las noticias falsas son el rubro cáncer y el rubro alimentación. Y mira si es peligro, que antes comentabais, decías, ostras, esto pasa en Uruguay, pasa también en Europa, pasa en todo el mundo. En España hay una encuesta muy importante de percepción social de la ciencia, de qué sabe el ciudadano sobre ciencia. Y hay un resultado que es estremecedor, que dice que la población española no sabe distinguir entre la medicina y las pseudoterapias. O sea, pseudoterapias. Pseudoterapias. Es decir, aquella medicina que no cuenta con evidencia. Imaginaos el peligro que es eso cuando estamos hablando de informaciones graves, como es un cáncer, que necesita un tratamiento que esté aprobado y que esté contrastado. El paciente hoy no es como en otra época que se sentaba y lo que el médico decía era la palabra del médico. Hoy lo que hace uno es ir a San Google o a diferentes lugares, ojalá fueran a Wikipedia, pero van al lugar que aparezca primero, y se informa. Entonces se sienta en la consulta y ya el paciente tiene una cierta información verídica o distorsionada, pero no va desde cero. Yo creo que eso es positivo porque empodera al paciente y el paciente debe poder decidir también, porque a veces no hay una única vía
hacia dónde ir con tu enfermedad. El médico te tiene que acompañar. ¿Y por qué no el médico, igual que nos receta una pastilla, no nos receta una página web donde encontrar información fidedigna? ¿No? Claro. ¿Tú crees que esta situación se puede revertir, Nuria? ¿O es tan increíble la penetración de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, Instagram, que ya no va a ser posible? Yo creo que sí que se puede revertir. ¿Que se puede revertir? Con buena información, y aquí nosotros, como periodistas de ciencia, de salud, con programas como el vuestro, pues tenemos un papel importante en ofrecer a la gente información veraz y de la que se puedan fiar, ¿no? También existen muchas de esas páginas digitales o revistas digitales o para mujeres o con ciertos perfiles, ¿no? Que es divertido, hay ciertas cosas que le pueden dar como las enmascaran las noticias. Entonces ahí se genera como una gran confusión, porque después cuando uno entra a una página que es veraz, dice, pero ¿cuál será la que es real? ¿No? Y eso es lo tremendo, ¿verdad? Y además, las noticias falsas juegan con ventaja, porque es mucho más fácil llegar a través de la emoción que a través de la razón, de la veracidad, de lo contrastado, de la rigurosidad. Y ahí igual tenemos que aprender a llegar a la audiencia a través de la emoción, a través de las historias, pero ¿no? Con información honesta y bien. Yo leía que en Estados Unidos, inclusive para demostrar esto de las fake news, hubo no me acuerdo cuál periódico, que publicó algo usando la palabra fake news, pero invertida, con una historia inventada. La gente la consumió y fue la manera de demostrar de que sí existen noticias que no tienen nada que ver con la realidad que la gente consume. Lo que sí que es verdad es que hay preocupación, ¿eh? Ahora que comentas esto... ¿Hay preocupación? Sí. ¿A qué nivel, Nuria? Pues a nivel, por ejemplo, que Zuckerberg, el señor propietario de Facebook, sabe que hay un problema con las fake news, con las noticias falsas en su portal de red social Facebook, y ahora en Barcelona van a abrir un centro para poder investigar y saber cómo luchar contra la diseminación. Está teniendo varios problemas porque la gente no quiere que esto sea posible, de que la gente investigue qué es lo que pone cada uno. Tiene mucha información de las inquietudes de cada persona y de lo que publica y lo que no. Entonces, ahí, digamos, hasta qué punto está la libertad de uno y que se meta alguien a ver tu vida, ¿no? Es complicado. Es complicado, sí, pero bueno, yo creo que todos tenemos que ser un poco conscientes y rascar un poco y ver dónde estamos buscando, ¿no? Esa información, quién la cuenta. Sin duda, Nuria, te agradecemos enormemente la presencia en nuestro programa, por traernos esto, que es un tema del que poco se habla, que recién comienza a hablarse en nuestro país, y como te contaba y le decía a la teleaudiencia, hace pocas semanas lo hicimos con respecto a los movimientos antivacunas. O sea que tu presencia cae en un momento ideal para reforzar esta idea que la opinión pública, que la teleaudiencia de nuestro país que nos está viendo, no se deje de llevar por las informaciones falsas, así salgan en cualquier medio, así aparezcan en las redes sociales. Fíjate que el costo que yo dije de que decenas de niños murieron de sarampión en Europa es gracias, entre comillas, a los movimientos antivacunas. O sea que un reconocimiento enorme a tu presencia porque nos has reforzado en esta línea. Además has venido a dar charlas en lo que le han llamado laboratorio científico, ¿no? Que está buenísimo para gente que habla de estos temas. Así que le agradecemos a la Fundación de Cooperación Española, que sabemos que te han traído para difundir las buenas noticias o las verdaderas. Muchas gracias, siempre es un placer estar en Uruguay y venir aquí a vuestro programa. Y te estamos viendo en los TED y en todas las publicaciones que has tenido por allí, muy interesantes, que ahora ya no entran en este espacio, pero recomendamos que las lean. Gracias. Muy bien, nosotros nos vamos a la pausa y de inmediato continúa Calidad de Vida. Si vas a Rusia, no te olvides de activar el roaming de datos por solo $9,90 por día y compartí todas las emociones en modo fútbol. Movistar, elegí todo.